bienvenidos a la entrevista de este día donde vamos a abordar algunos problemas que está enfrentando la Universidad de El Salvador. Nuestro invitado de hoy es Rafael Paz Narváez, él es director de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Es un gusto que nos acompañe. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas de la radio audiencia y, como dicen también, ¿verdad?, dada la participación, radiohablantes en los programas de YSUCA. Así es, muchísimas gracias. La Universidad de El Salvador, como hablábamos fuera de que iniciáramos esa transmisión, enfrenta diferentes problemáticas. Rafael ya ha comenzado y comenzará muy pronto en las universidades, en la UES también, el año pues escolar. La UES, sin embargo, anunciábamos el año pasado, va a tener clases virtuales, esto debido a que se están realizando trabajos, se están haciendo remodelaciones para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2023. Cuéntenos cómo está esta situación. ¿Son todos los estudiantes que van a estar en esta modalidad virtual? ¿Son algunas carreras? ¿Cómo está la situación? Bien, habría que mencionar que la Universidad de El Salvador, en los últimos datos estadísticos con los cuales se cuenta a nivel de país, que es la publicación sobre estadísticas de educación superior del año 2021, de un total de 177,000 y poco más estudiantes con matrícula en el conjunto de todas las universidades del país, la Universidad de El Salvador atendió prácticamente al 29%. Es decir, la Universidad de El Salvador atiende alrededor de una tercera parte de la matrícula de educación superior universitaria en el país. Estamos hablando de más de 50,000 personas. De ese total, un poco más de la mitad son mujeres y hay una minoría están en minoría los hombres, ¿no? Pues nosotros tenemos al menos 4 sedes regionales bien establecidas. San Salvador es obviamente la más grande, ahí tienen la sede de 9 facultades. Las otras 3 son facultades multidisciplinarias que están en San Vicente, San Miguel y San Salvador. Las de San Miguel y Santana, ¿verdad? Las de Occidente y Oriente son 2 de las 4 facultades más grandes de la Universidad de El Salvador, con alrededor de 8,000 estudiantes de esos 50,000 que hablamos, y pues la de San Vicente es relativamente pequeña, tiene alrededor de 2,000 estudiantes, lo que deja a prácticamente una afectación a alrededor de 40,000 estudiantes de la Universidad de El Salvador que están matriculados en la sede central. Estos 40,000 estudiantes son los que se verían realmente afectados por estas clases virtuales, por esta modalidad que se va a adoptar debido a la implementación pues, de esta remodelación que se está haciendo. Sí, habría que mencionar que las autoridades, algunas autoridades de la Universidad de El Salvador, promovieron en un momento determinado un convenio con el Instituto Nacional de Deportes para que la UE fuera sede de vía olímpica de Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Esto no necesariamente, aunque hubo un acuerdo del Consejo Superior Universitario, pero no necesariamente fue consultado al conjunto de la comunidad universitaria. Hay muchas personas que expresaron y expresamos nuestro rechazo a, después de 2 años de interrupción de la educación presencial, volver a mantener la universidad en línea. En última instancia, nosotros no nos hemos opuesto a que el complejo deportivo de la Universidad de El Salvador, y si algunas facultades lo tuviesen a bien, que digamos que ellas funcionaran en línea, pero que no fuese una obligación que todas las demás facultades
del campus central forzosamente tuviesen que cerrar. Entonces aquí hubo un primer debate al interior de la Universidad de El Salvador. Tenemos entendido que la Facultad de Química y Farmacia y la Facultad de Agronomía no van a ser tocadas. Ellos van a seguir funcionando plenamente de manera presencial, o bueno, en la actualidad se está ya adoptando una combinación de atención semipresencial, parte en línea, parte presencial, pero eso ya tiene que ver con los avances en materia pedagógica de atención a estudiantes. Recientemente pareciera ser, porque en esto las informaciones cambian oficialmente hasta cierto punto, de un día para otro. Es decir, a nosotros se nos informó a principios de este año que básicamente en la Facultad de Humanidades se iban a utilizar 2 edificios. Las antiguas residencias, que ahora son ocupadas por los departamentos de Periodismo y Letras, y también otro edificio de residencias por la Escuela de Idiomas y el Departamento de Filosofía. Entonces, básicamente se iba a afectar dos edificios de la Facultad de Humanidades, los que nos da la posibilidad de trabajar semipresencial también a la Facultad de Humanidades. Pero existe un debate, porque esto de prestar el campus de la UES total o parcialmente para que se realicen los Juegos Centroamericanos Deportivos, ha sido también parte de un esquema de intervención y ocupación y control de la Universidad de El Salvador por parte de personas afectas al actual gobierno. Ha habido un plan de intervención que nosotros hemos visto en 4 líneas. En primer lugar, una campaña de desprestigio que estuvo muy activa durante todo el año pasado, mencionando cosas como, por ejemplo, que en la UES se vendían títulos falsos, una cantidad de memes y granjas de troles se dedicaron a empezar a desprestigiar la UES. En la UES hay muchas áreas de mejora, sin duda, pero empezó una campaña a desprestigiar sistemáticamente la UES por defectos reales o supuestos, como este que se venden títulos en eso, ¿no? Luego, pues también había una crítica que no tenemos programas actualizados, en los cuales nosotros hacemos un desmentido, programas de las carreras actualizados o programas de las materias actualizados de las unidades académicas. Solamente en posgrado nosotros debemos decir del año 2000 para la fecha, el año 2000, nosotros teníamos alrededor de 20 programas de posgrado. En la actualidad estamos ofreciendo alrededor de 65 programas de posgrado, todos ellos nuevos, en algunos casos retomados en cooperación académica internacional con otras universidades, en otros casos bastantes generados desde la propia gestión de conocimientos de la Universidad de El Salvador. Entonces, hay que desmentir esto de que la Universidad de El Salvador tiene sus programas desactualizados o que está obsoleta o que es un campo jurásico. O sea, toda esta campaña de desprestigio era uno de los ejes de intervención. El otro eje de intervención era la promoción de cambio de los soportes de legalidad institucional de la UES. Hay sectores de los diputados afectos al actual régimen de gobierno que estaban promoviendo un cambio en la ley de educación superior, que entiendo que todavía va por ahí, en la cual prácticamente se disminuye y degrada la calidad de la Universidad de El Salvador, siendo, como he dicho, que al menos la tercera parte de la población estudiantil universitaria es atendida por la Universidad de El Salvador. Y por otra parte también se empezó a circular una idea de cambiar la ley orgánica de la Universidad de El Salvador, y para decirlo muy sintéticamente, en esa ley orgánica prácticamente el rector venía a ser nombrado por el ministro de Educación, o sea, una cosa completamente inaceptable de una perspectiva de autonomía universitaria. Entonces, este era un segundo eje de trabajo de esta campaña de intervención.
Otro eje de trabajo era precisamente que nos querían desalojar. A nosotros desde el segundo semestre del año pasado nos habían dicho que teníamos que empaquetar todo e irnos. Obvio que muchas personas nos hemos resistido a estar empaquetando las cosas y salir de la universidad. Había una pugna porque el segundo semestre no fuera semipresencial, logramos que fuera con muchas limitantes semipresencial, porque hay un sector, el movimiento Nueva Universidad, muy identificado con el actual régimen. Hay un sector que son los que propugnan esto, que la universidad sea en línea. Este movimiento Nueva Universidad son los que están promoviendo estos cambios en la Ley de Educación Superior y en la Ley Orgánica de la Universidad. Sí, de hecho hay un diputado de nombre Ayala, apellido Ayala, Rodrigo Ayala parece, que forma parte de este movimiento Nueva Universidad. Uno puede ver en la página Facebook del movimiento Nueva Universidad que aparece esta persona. Y bueno, ellos están vinculados con esta idea de que la Universidad de El Salvador va a ser reestructurada fabulosamente en términos de arquitectura, cosa que es completamente falso. Una vez que ellos han llegado ya con acciones de intervención directa, se mira que no van a cubrir la totalidad del campo, no van a renovar la totalidad del campus. Al principio decía que tenían 15 millones, hoy dicen que tienen 30 millones. A la Universidad de El Salvador dejaron de cubrirle el presupuesto el año pasado, al menos en 30 millones. Creemos que de hecho no hicieron las transferencias adecuadamente aún en una cantidad mayor, pero al menos lo que se dijo de parte de las autoridades que se dejó de cubrir 30 millones. Y hoy anuncian que hay 30 millones que van a favorecer a la Universidad de El Salvador. O sea, todo aquí es parte de un fraude, ¿no? Sí. Usted también mencionaba y me mencionaba anteriormente que cuando se piensa en la idea de pasar a esta modalidad virtual, y como usted ya lo ha aclarado, ¿verdad? Hay algunas carreras como agronomía, por ejemplo, que sí no va a entrar en esto. ¿Ustedes, las autoridades de la UES, de alguna manera o específicamente alguna facultad, midieron la opinión de los estudiantes para saber qué les parecía esta modalidad, si ellos estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo? ¿Hubo algún sondeo que se hizo? Sí, cómo no. Nosotros desde la Facultad de Ciencias Humanidades, en coordinación con las carreras de Ciencias Sociales, que además se implementan en las facultades multidisciplinarias, tanto en Santana, en San Vicente como en San Miguel, en San Salvador, hicimos un esfuerzo de aplicación de un sondeo y hemos alcanzado una población de alrededor de 334 estudiantes, hombres y mujeres. Alrededor de ese 50% de esta población alcanzada en los primeros años, la otra mitad en los últimos años de las carreras, en la cual precisamente preguntábamos si mantener la educación superior de la UES en línea durante más de 2 años ha incidido en la calidad de los aprendizajes de forma positiva o negativa, y alrededor de el 40% de la población que expresó opinión dijo que de forma completamente negativa o muy negativa el mantener la educación completamente en línea. Luego hay otro 40%, un 41% que considera que lo ha afectado medianamente, y por supuesto solo hay alrededor de un 18% que considera que no lo ha afectado, ¿no? Pero la gran mayoría de la población estudiantil considera que ha sido completamente afectada, ¿verdad? Y también la otra pregunta que nosotros hicimos es que si era necesario recuperar al menos parcialmente la educación presencial, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros que más del 65% está completamente de acuerdo, casi prácticamente el 70% está completamente de acuerdo, muy de acuerdo en que es necesario recuperar al menos parcialmente la educación presencial.
Si nosotros nos vamos a otras preguntas que se hicieron, por ejemplo, cuáles son las limitaciones de la educación en línea, es que la mayoría de los estudiantes se conectan a través de celulares. Una petición que hay en este sondeo de la mayoría de estudiantes es que, bueno, si van a implementarse una educación de carácter semipresencial, es necesario que la UES provea de la tecnología adecuada, tanto del software como de la conectividad, al estudiantado universitario si se pretende mantener la educación semipresencial, que ya requeriría un buen aparato de conexión, o peor aún si fuese en línea. Porque las grandes limitaciones que hemos tenido en los años de la pandemia, que fue completamente en línea, es que la mayoría de jóvenes que vienen de instituciones públicas de bachillerato no son personas con grandes capacidades de movilización de recursos para tener acceso a la tecnología o la conectividad, pues se han visto muy limitada la conexión a clases, tienen que estar gastando saldo en datos, etcétera, y es una de las demandas del sector estudiantil que aparece en esta encuesta. Bueno, que si la educación va a ser semipresencial o completamente en línea, se le provean de los aparatos necesarios para un aprendizaje de mayor calidad. Sí, ya los estudiantes a través de esta encuesta que ustedes realizaron muestran pues que prefieren estudiar de manera presencial o semipresencial. ¿Considera usted que era o no era necesario volver a esa modalidad ahora debido a una remodelación? Bueno, anteriormente se hizo por la pandemia, ¿verdad? Pero ahora es por otra situación. ¿Consideraba usted necesario hacer esto? No, yo considero que esa propuesta estuvo en el contexto de este plan de intervención de la UES del actual régimen. Nosotros no nos oponemos a que el complejo deportivo sea mejorado, sea remodelado, sea ampliado. Creo que el gobierno debe invertir en deportes. Creo que la UES tiene un complejo deportivo muy bueno, una de las canchas de fútbol mejores. Otro aspecto que aquí estudió la encuesta es que tan de acuerdo estaban con que el gobierno actual, especialmente el INDES, interviniera a la FEFUT. Y hay un sector importante de la población estudiantil que mira con sospecha esa relación del INDES queriendo controlar la Federación Salvadoreña de Fútbol, y que mira con mucha sospecha también que el INDES pretenda controlar la Universidad de El Salvador. Entonces, están de acuerdo en que sean mejorados los escenarios deportivos, eso está completamente de acuerdo. Algunas facultades han tenido prácticamente la negociación con el INDES y con el actual régimen, especialmente ingeniería, porque dentro de este plan de inversión se supone que le van a hacer al menos un edificio nuevo a ingeniería, pero solo a esa facultad. Para las demás facultades no hay ningún edificio nuevo propuesto. Se ha hablado de remodelación, etcétera, que en algunos casos los compañeros y compañeras docentes y estudiantes sospechan que simplemente va a tratar, en el mejor de los casos, de pintura, ¿no? De que van a pintar los edificios. Entonces hay mucho rechazo a que el conjunto de todo el campus central de la UES sea utilizado para dormitorios. De hecho, parece que no tienen la capacidad, que van a utilizar solo una parte. Hay una demanda fuerte y creciente de que los laboratorios científicos, tanto de agronomía, como de medicina, como también de humanidades, porque nosotros en Ciencias Sociales y Humanidades tenemos laboratorios de informática, de procesamiento de datos. Tenemos al menos 4 laboratorios en la Facultad de Ciencias y Humanidades, laboratorios de informática, que desmontarlos es carísimo, volverlos a montar es igualmente carísimo. Obviamente que se pueden deteriorar los equipos al desmontarse.
Entonces, parece que hay una decisión de parte del conjunto de autoridades, de decanatura, de que los laboratorios informáticos, los laboratorios científicos deben seguir funcionando. Entonces, estamos en este estira y encoge de qué edificio se va a utilizar, que no, los del movimiento No Universidad, ellos dicen no, tienen que irse todos, tienen que salir todos. Entonces, en la universidad está en ese momento en este debate. Aparte de, bueno, el diputado que usted ya mencionaba de Nuevas Ideas, que forma parte de este movimiento Nueva Universidad, ¿quién más está en este movimiento? Hay grupos estudiantiles que están muy identificados, por ejemplo, a ESARTE, ¿verdad? Un sector de estudiantes de la Escuela de Artes, no todos ellos ni ellas, que fueron los que invitaron al actual presidente cuando era candidato a que llegara a la Universidad de El Salvador, que hizo una serie de alrededor de 20 promesas, de las cuales no se ha cumplido ninguna, ¿verdad? Que se iba a hacer una sede en Chalatenango al cerrar el penal, ¿verdad? Y pues hasta la fecha estamos esperando a que se inaugure una sede en Chalatenango, que se iba a mejor, o sea, hizo 20 promesas de las cuales no se ha cumplido ninguna. Sin embargo, estos sectores siguen apoyando la intervención del actual régimen. Algunos sectores estudiantiles como FUR, el frente FUR que le llaman AESARTES, que son además tienen prácticas muy fraudulentas y de matonería al interior de la Universidad de El Salvador. Estos son los que acompañan este proceso de intervención también. Sí, bueno, veíamos también el día de ayer cómo han pues prácticamente deforestado una parte de un bosquecito de ahí de la UES, precisamente para esta remodelación que se está haciendo. ¿Qué parte de ese bosquecito es el que se ha dañado? Sí, me gustaría sacar un dato del sondeo, ¿no? Ha cumplido el gobierno del actual presidente con las promesas y ofertas de apoyo que durante esa campaña presidencial hizo a la comunidad universitaria y a toda la UES. Nosotros tenemos que alrededor del 70%, alrededor del 68% de estudiantes que respondieron a la encuesta consideran que nada o poco se ha cumplido las promesas hechas por el actual presidente, ¿no? Cuando era candidato. Y solamente un 3.9% considera que han sido cumplidas completamente. O sea, una cantidad mínima de personas vive en ese mundo, ¿no? Pero su pregunta iba dirigida a cómo está realizándose en este momento que ya entró la empresa privada contratada por el MOP supuestamente a construir los edificios nuevos y a remodelar, etcétera. Nosotros hemos encontrado dos graves problemas. Primero, hay una devastación del área verde de la Universidad de El Salvador. La Universidad de El Salvador tiene alrededor de 35 manzanas en su campus central. De esas 35 manzanas hay una área central que son alrededor de 4 manzanas, 5 manzanas, que llamamos el bosquecito. Entonces, en este bosquecito no es que no hayan algunas edificaciones, hay algunas, pero en general es un relicto boscoso muy importante, especialmente para las especies supervivientes que existen todavía aquí en la Universidad de El Salvador, aquí en El Salvador, en el país. Un país muy rico en biodiversidad, pero que está en difíciles condiciones de sobrevivencia. En el bosquecito, por ejemplo, se pueden ver que llegan loras, se pueden ver, inclusive hace unos años se miraba que llegaban papagayos, ¿no? Se pueden ver que llegan tucanes, se pueden ver que llegan talapos, que llegan torogoces, urracas, o sea, se mira fauna, ornitología, ¿verdad? Fauna muy, muy variada, preciada, prácticamente especies preciosas, y además algunos mamíferos también logran cierta supervivencia, por supuesto ardillas que hay
se han adaptado muy bien a los ambientes urbanos, pero también algunos tacuacines y otras especies logran cierta supervivencia, y mapaches, ¿no? Pero si se le destruye el hábitat, esa riqueza, esa contribución de la Universidad de El Salvador a la supervivencia de nuestra biodiversidad se está perdiendo. O sea, tengo entendido que no se coordinó esa deforestación, esa tala que se hizo alrededor de media hectárea por lo menos de bosquecito de árboles ya muy, muy desarrollados, pero todavía no viejos, porque hay un cierto manejo del bosque en la Universidad de El Salvador, en las cuales los árboles que ya están en riesgo de destruir edificios o de afectar al mismo bosque, ¿verdad? Porque entran en un proceso de descomposición, pues esos árboles son cortados y son sustituidos por nuevas espécimes, ¿no? Pero esto entiendo yo que se hizo de manera inconsulta con las autoridades. ¿Tenía que haber habido un permiso para eso? Pues nosotros tenemos una unidad de desarrollo físico que entiendo yo que no fue consultada. Hay mucho malestar en sectores de la universidad una vez que se ha compartido cómo deforestaron esa media hectárea del bosquecito, porque todos nosotros comprendemos, ¿no?, la riqueza que significa tener esta pequeña zona verde, ¿verdad?, muy importante para la biodiversidad, y cómo la están destruyendo. Entonces nosotros estamos completamente en contra de que la empresa privada venga y tome las decisiones de a dónde se va a construir. Hay lugares donde se puede construir que no son área verde. Entonces creo que ellos están buscando lo que les resulta más fácil, más económico para disminuir costos, aumentar ganancias, y no es la lógica que a nosotros nos parece. Además, sí, vamos a hacer una pausa en este momento, Rafael. Cuando regresemos, usted también tendrá la oportunidad de hacer sus consultas a nuestro invitado. Ya regresamos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sf, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Con 32 minutos. Continuamos con la entrevista. Estamos hablando sobre las dificultades que enfrenta actualmente la Universidad de El Salvador. Está con nosotros Rafael Paz Narváez, director de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. Si usted quiere hacerle consultas o hacer algún comentario sobre este tema que estamos abordando, puede hacerlo. Puede enviar sus mensajes de voz o de texto a nuestro WhatsApp 75 71 27 79. También nuestros números directos 22 75 95 01, 2275-9502. Si lo prefiere, puede dejar sus mensajes en nuestra página
de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo esta entrevista. Es importante para nosotros sus comentarios, sus consultas, y pues nuestro invitado está en disposición también de poder responder. Tenemos algunos mensajes que ya nos han llegado, Rafael. Dice uno de ellos: ¿cómo va a trabajar medicina en sus carreras eminentemente aplicadas? Es una de las preguntas. Otro mensaje nos dice: la UES lastimosamente ha perdido su esencia de los años 80. Hoy la mayoría de estudiantes que se gradúan salen sin pensamiento crítico. Todavía utilizan la pedagogía del terror en la modalidad semipresencial o online. Consultan donde hacen a los estudiantes leer un libro y al final sacan preguntas de otra cosa. El movimiento Nueva Universidad hasta el color celeste tiene en el logo. Tenemos una llamada. Adelante. Buenos días. Muy buenos días. Yo como graduado de la Universidad del Salvador percibo realmente lamentable que haya perdido la autonomía universitaria prácticamente desde el principio que se instaló este nuevo gobierno, cuando de manera así servil y a través de un Twitter el presidente mandó a remover al que era el jefe de el programa de jóvenes talentos, ¿verdad?, en matemáticas, que tenía la facultad de matemáticas y que todavía tiene. Entonces, desde ahí se vio el signo de que las altas autoridades universitarias estaban en connivencia con el nuevo gobierno para destruir esa autonomía universitaria, y realmente se ve que este supuesto gran apoyo a la educación que se habla y que promociona tanto el gobierno es una falacia, pues, porque por cuestiones de la pandemia se perdió mucho calidad educativa precisamente por haber sido en línea, y hoy prácticamente se le va a sumar un año más de lo mismo. Entonces, es una pena que se haya perdido la autonomía universitaria, ¿verdad?, empezando por el actual rector, ¿verdad?, que es totalmente servil al gobierno. Muchas gracias. Gracias por su participación. Damos paso a otra llamada. Buenos días. Muy buenos días, habla Wilfredo Antonio del Alfaro. Esto sí es que lamentar. Hay que lamentar de que las personas responsables y los ciudadanos responsables de defender la universidad no la supieron defender. Lo mismo está pasando en la actualidad. Los ciudadanos que deben defender la Constitución y aplicar la ley de la Constitución no la saben defender. Con esta penalidad que se está decretando, están matando la vida del ciudadano. Pase muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por su participación. Damos paso a otra llamada. Buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días. Era importante tener una entrevista con los que se relacionen con la Universidad Nacional. Es una universidad autónoma, es una universidad disponible para todo el pueblo. Es un patrimonio, es lo único que tenemos en la enseñanza de valor, porque las escuelas ahorita todas están cayendo. O sea, dijo el señor que iba a reparar 13 escuelas diarias y no ha empezado, y no sé cómo es posible que un pequeño grupo le esté apaleando y le esté apoyando sus estupideces, porque en lo que está trabajando solo es en estupideces. Imagínense una universidad servir de esos juegos. No se dice si fuera una universidad ya bien terminada y con un campo amplio para hacer esos eventos, pero es una universidad que está precariamente necesitando muchas cosas para que sea una universidad completa, como el departamento o como lo que es medicina. Me dice mi hija y mi familia que es un laboratorio raquítico, que no tiene complementos, como que fuera un juguete de Estados Unidos esa facultad. Entonces este señor no quiere trabajar
para la educación, porque es apático y es apático al pueblo que no quiere servirle. Imagínense cuántos trabajos de mitigación hay por el invierno que pasamos. No está trabajando las calles de los departamentos, lo rural, que no ha hecho nada. Este señor no está haciendo nada, lo que está haciendo son pantomimas para que cuando le llegue el juicio le va a llegar de verdad. Muchas gracias. Gracias por participar. Más mensajes. El interés de la clase dominante es mantener al pueblo salvadoreño en la miseria intelectual y facilitar su dominación, nos dicen. Otro mensaje nos dice: es ridículo quejarse ahora cuando en 2016 avalaron al actual rector, en la cual él había perdido, y nada dijeron. Ahora estas son las consecuencias. También nos dicen: buenos días, los planes de estudio de la Facultad de Ciencias Agronómicas están totalmente actualizados. Vamos a dar paso a otra llamada. Adelante. Sí, buenos días. Por supuesto, la educación presencial es la mejor, ¿verdad? Sobre todo en las partes de la práctica y laboratorios. Pero fíjese usted que hay un problema. Los que trabajamos, nosotros que trabajamos pues en la empresa privada más que todo, no nos dan tiempo para ir a la universidad. Yo gano el salario mínimo y no puedo pagar una universidad privada. Gracias a Dios quedé en la nacional. Y la educación en línea me ha favorecido. Yo quisiera preguntar si hubiera alguna oportunidad de que la universidad abra horarios de sábados y domingos o nocturnos, digamos de 8 a 10 de la noche, algo increíble, ¿verdad? Pero hay gente que no podemos en otra hora, y la cuestión en línea sí nos ha favorecido. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Continúan los mensajes. Dice: el último plan de medicina veterinaria es de 2019, ingeniería agronómica de 2021 y el de ingeniería agroindustrial estará listo este año. Está en fase de aprobación, así es que lo que dice la población no conocedora es una falacia. Tenemos un audio también que nos llega por WhatsApp. Vamos a escuchar. Muy buenos días, Kenia. Un saludo a Ernesto Paz. Yo he quedado bastante sorprendido a ver personajes como Eduardo Martínez, David Hernández, apoyando desde la universidad estos movimientos, y no solo los movimientos, sino avalando cuanta decisión toma el Ejecutivo. ¿Qué ha pasado con ese pensamiento crítico? ¿Qué ha pasado con esa resistencia a estas medidas ante la violación de derechos humanos que ocurren incluso en la misma universidad? ¿Cómo fue que dejó de ser una conciencia la universidad? Me parece que es alarmante, que era una de las opciones que tenía para despertar conciencias y ahora esté tan adormecido. ¿Qué pasa? Un saludo. Un saludo para usted también. Gracias por participar. Voy a dar lectura a otros mensajes. Es lamentable que la Universidad de El Salvador ahora sea una caricatura de aquellos tiempos, ya que la mayor parte de la comunidad universitaria está hipnotizada con los cantos de sirenas del gobierno. Buenos días desde Ciudad Delgado. Condenable como la UES perdió su autonomía, hoy la UES es servil y está de rodillas ante el régimen. Saludos, la UES con esperanza de promesas, por ello no hay un pronunciamiento público, nos dice Carlos. Creo que vale la pena y se volver, aclaración del nombre, así es, es Rafael, ¿verdad? No Ernesto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, son parte de los mensajes que nos han llegado, ¿verdad? Hay muchas consultas, hay también muchísimos comentarios. Le cedo la palabra. Sí, la mayoría de personas radiohablantes no merece que se les comente porque tienen mucha razón en lo que dicen. Hay algunos
que han hecho preguntas, ¿no? Y también hay personas que han hecho texto, que han hecho preguntas. Como digo, hay un debate, ¿verdad? Por ejemplo, la última posición de algunas autoridades de la Facultad de Medicina es: nosotros vamos a dar la clase de manera semipresencial. En general, la universidad está trabajando para que sus programas sean de carácter semipresencial, y aquí voy a responder a la persona que menciona que a él se le dificulta la asistencia porque tiene que elaborar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, las modalidades semipresenciales tratarían de llenar esas necesidades. En ese sentido, probablemente no va a haber un retorno completo a la presencialidad. Hay que tener en cuenta las ventajas de la tecnología. Nosotros hacemos, por ejemplo, experiencia de cátedras integradas, trabajamos algunas acciones académicas, por ejemplo, los laboratorios de procesamiento de datos. En coordinación, Santana, San Miguel, San Vicente, San Salvador nos da la posibilidad de hacer investigación a escala de país. O sea, todo eso con base a las nuevas posibilidades que la tecnología brinda. Todas esas cosas no vamos a regresar al pasado. Vamos a sentarnos en el presente, de pie en el presente, y vamos a avanzar al futuro. Ese es nuestro proyecto de universidad. Quiero decir en ese sentido que se trata de buscar ventajas también para la población estudiantil. Creo que la población estudiantil debe rechazar algunas malas prácticas que hay de algunos sectores docentes, como alguien mencionó ahí, la pedagogía del terror. Hay todavía algunos sectores que prácticamente reducen de manera malintencionada la cantidad de estudiantes que se inscriben en la Universidad de El Salvador. Eso debe ser estudiado y rechazado. También las prácticas de acoso sexual, agresión sexual. En la Universidad de El Salvador a veces hay una estructura que las tolera, las apaña, las protege, que es algo que también debe ser cambiado. Precisamente nosotros tenemos en nuestra junta directiva a un estudiante que ha sido denunciado como agresor sexual, y hay protección de parte de algunos sectores de la universidad. Por ejemplo, yo a Defensoría de los Derechos Universitarios no le veo proactividad en este caso, ¿verdad? Al menos por la oficina de género, ¿verdad? Del Centro de Estudios de Género sí se ha pronunciado, sí ha acompañado organizaciones feministas que han reclamado este asunto. Hay algunos sectores de la U que sí procuran ese cambio, pero hay otros sectores que son muy conservadores y que están fortaleciendo esta estructura de poder autoritaria. Debo decir algo más: hay un enorme descontento en la población, por tanto por lo que escriben como que dicen, con nuestras actuales autoridades. Al interior de la UES también existe un gran descontento. Debo mencionar acá, por ejemplo, otro resultado de nuestro estudio que dice que tanto considera que pueda afectar a la autonomía de la UES la entrega del campus central al INDES. La puede afectar completamente, dice un 20% de la población, la puede afectar mucho, dice un 32% de la población. Es decir, la mayoría de nuestra población considera que esta entrega del campus central al INDES afecta a la autonomía universitaria y la rechaza. Nosotros no tenemos voz, por ejemplo, a nosotros no nos invitan a YSUES a dar estas declaraciones, porque hay una línea editorial que prácticamente las investigaciones que hace la red Interfacultades no las publican. En el mismo medio de la universidad. En el mismo medio de la universidad nosotros estamos vetados, pero hay una proporción creciente e irrelevante también, bastante relevante, de estudiantes, de docentes, inclusive de autoridades que están en contra de este sometimiento y genuflexión de nuestras autoridades principales al actual gobierno. Estamos haciendo esfuerzos, por ejemplo, a acompañar a víctimas del régimen de excepción. Nos llegan casos impresionantemente
indignantes, ¿verdad? Casos de docentes, por ejemplo, del magisterio que han sido apresadas a partir de denuncias falsas, que aparte de la promoción de la maestría en Derechos Humanos, se ha logrado, aparte de buenos oficios, una gestión de buenos oficios, se ha logrado carta de libertad, pero tienen un mes de haberse extendido esa carta de libertad y centros penales se niega a sacarla. Y solo estoy poniendo un caso. Tenemos denuncia de casos de jóvenes en comunidades que han llegado los soldados, los policías, y como es gente de comunidades pobres, tienen agua en un barril para uso diario, y los han agarrado y los han sometido a inmersión de su cabeza, preguntándole a dónde están personas de las maras, a jóvenes de 15, 16 años. O sea, una tortura, un interrogatorio con tortura, ¿no? Entonces esas denuncias nos llegan y nosotros prácticamente nos vemos al menos con una mano atada para acompañar esos casos. Tratamos de coordinar, ¿verdad?, con otras organizaciones que están atendiendo con mayor cantidad de recursos esas cosas, pero nosotros en la Universidad de El Salvador estamos acompañando algunos de esos casos. Nuestra Comisión de Derechos Humanos está preocupada por el asunto, se ha expresado públicamente, pero como dijimos, los medios oficiales no nos permiten que nuestra voz sea escuchada. Y nos pronunciamos por redes, por los medios alternativos, etcétera. No toda la Universidad de El Salvador está dormida. Nosotros rechazamos la entrega del campus. Ahora nos damos cuenta que el plan de intervención del campus que tienen no tienen digamos los recursos para renovar el campus en completo. Son algunos edificios que van a remodelar. Hay la construcción de un edificio hasta donde yo tengo entendido. Y hay una anécdota que sucedió ayer que a mí me parece que refleja la forma en que se está realizando esta supuesta mejora en nuestro campus. Parece ser que el INDES ha dispuesto que lleguen personas privadas de libertad en fase de confianza a apoyar ahí los esfuerzos de mover muebles, ¿verdad?, para sacar muebles de algunos edificios y ponerlos en otra disposición, porque supuestamente edificios se van a ocupar. Pero resulta ser que a nosotros nos llega como director de la escuela de posgrado y otras autoridades un grupo de trabajadores diciendo: nos hemos organizado una colecta de dinero para comprar tortillas con queso para darle a los privados de libertad, porque ellos vieron que al menos uno de ellos se desmayó. Y cuando preguntaron, llegaron a dar asistencia, resulta ser que pues no habían almorzado. Entonces se hizo una colecta entre los trabajadores para reunir fondos, se les ha provisto mínimamente de algunas tortillas, algo de queso, se estaba viendo ya de dar al menos café con pan en la tarde, pero es algo plenamente vergonzoso. Si las autoridades de esa facultad en ese momento hubiesen tenido conocimiento de las condiciones en las que se está llevando a trabajar a personas privadas de libertad, la Universidad de El Salvador hubiera previsto alguna disposición de fondos para acompañarles. ¿No sabían ustedes que ellos iban a llegar? Nosotros no sabíamos que no llevaban, parece que habían anunciado que iban a llegar, pero no sabíamos que no les proveen de alimentación, ¿no? Es una responsabilidad del INDES, de las empresas privadas, si llevan personal ahí, proveerle al personal de las condiciones laborales básicas. Estamos hablando de personas privadas de libertad. A mí me preocupa enormemente que el régimen de excepción ha capturado una enorme cantidad de personas bajo muchos indicios inocentes, inclusive algunas de ellas han sido condenadas por los datos que nos llegan a nosotros como Comisión de Derechos Humanos. Hay casos que sospechosamente parecen ser gente inocente que ha sido condenada inclusive a 10, 15 años. Mire, no sé si esto del régimen de excepción al final subrepticiamente nos está generando una población esclava que este régimen va a utilizar en
en estos proyectos de construcción, ¿no? Entonces, realmente hay mucha preocupación en la Universidad de El Salvador por la forma en que se está realizando esta supuesta mejora de la infraestructura de nuestra universidad. O sea, se está depredando el medio ambiente de una forma inconsulta, despiadada, completamente reñida con una mejora científica de un hábitat. Se está tratando a los seres humanos que están participando en este proceso de una forma indigna, y nosotros estamos en contra de este proceso. Sí. Rafael, usted hacía mención a las denuncias que llegan a la Comisión de Derechos Humanos de la universidad. ¿Tienen ustedes datos consolidados de todas estas denuncias? ¿Cuántos tienen que ver de estas detenciones en el marco del régimen de excepción con estudiantes o docentes que pertenecen a la UES en todas las sedes a nivel nacional? Sí, fíjese que ese dato no lo hemos logrado obtener porque hay mucha hermetismo, no hay colaboración de las autoridades en conocer esos datos. Se han hecho algunas gestiones para tratar de conocerlos. Sí, hemos acompañado algunos casos. En algunos casos algunas autoridades han sido muy proactivas. El caso de un estudiante de agronomía que pertenecía a una dirección de un organismo estudiantil fue muy proactivo ahí uno de los vicerrectores, y se logró la liberación, pero hay precisamente, no de manera justa, sino más bien injustamente, capturado otro estudiante de agronomía que no ha sido acompañado. En ese momento hay 4 hijos de una de las compañeras sindicalistas de Soyapango que ha sido apresada, que han pedido al Consejo Superior Universitario que se pronuncie. Los compañeros representantes docentes de la Facultad de Ciencias Humanidades en el organismo, precisamente este día, están haciendo la moción de que el Consejo Superior Universitario se pronuncie en contra de las capturas de los sindicalistas de la alcaldía de Soyapango que han sido capturados. Nosotros logramos, digamos, como sector docente de la Universidad de El Salvador a finales del año pasado, que se aprobara por el Consejo Superior un comunicado que rechaza la forma en que se está implementando el régimen de excepción, pero ese comunicado, a pesar de que fue aprobado por el Consejo Superior Universitario, no llegó a ser publicado, porque en última instancia las autoridades de la Universidad de El Salvador son las que dan el visto bueno final a la publicación. Entonces hay un incumplimiento de algunas de las resoluciones que se han hecho como Consejo Superior Universitario, de manera que no se hace público que no toda la comunidad universitaria está en este acompañamiento indiscriminado y vergonzoso de la política del actual régimen. ¿Quién es al final quien decide que, por ejemplo, este comunicado que ya estaba avalado por un grupo no se publicara? Según tengo entendido, eso se estancó en las oficinas de rectoría. Muy bien. Nos quedan 4 minutos. Rafael, en este tiempo me gustaría que tratáramos de decirle a nuestra audiencia, a nuestros radiohablantes que nos están sintonizando, desde su perspectiva, ¿cuál cree usted que son los principales desafíos que por hoy enfrenta la universidad? Ya hemos hablado en esta entrevista de algunos, usted los ha planteado, pero ¿cuáles son aquellos que usted considera que son importantes para dar un giro a todo esto que está pasando en la universidad? Nosotros tenemos prácticamente en síntesis 2 desafíos. Uno hacia el entorno y otro hacia lo interno. Hacia lo interno hay un grupo de compañeras y compañeras docentes y estudiantes que estamos perfilando alrededor de la organización de un congreso universitario activo, un proyecto que se ha retomado desde un enfoque de gestión de conocimientos desde instituciones de educación superior.
Entonces queremos trabajar con un enfoque que sea adecuado a las actuales modalidades de producción de conocimiento en este mundo que ya tiene una nueva realidad complementaria, no sustituye a nuestra realidad sensorial básica, que es el ciberespacio. Entonces hay una revolución cultural muy importante, tan importante como cuando los seres humanos empezamos a hablar o cuando los seres humanos empezamos a escribir, el hecho de que los seres humanos hemos creado este mundo digital es un hecho cultural muy relevante y requiere una gestión de conocimiento diferente si queremos que esa gestión de conocimiento beneficie a nuestro planeta, a la distinta biodiversidad de nuestro planeta y que sea mucho más equitativa para nuestros seres humanos. Nosotros estamos en la propuesta de construir un proyecto de gestión de conocimiento desde la Universidad de El Salvador y ese es hacia lo interno el reto. Hay una democracia en la Universidad de El Salvador que hoy por hoy está muy distorsionada por alrededor de un 25% de los representantes electos que están en una dinámica de mucha corrupción. O sea, la corrupción en la Universidad de El Salvador, estas redes de corrupción no logran dominar ni la gran mayoría de las facultades ni los organismos centrales. Tienen alrededor de un 25, un 20%, en algunos casos un 30% de los votos, pero no definen ellos la agenda de la Universidad de El Salvador. La pueden bloquear, pero no la define. Entonces tenemos un reto de perfeccionar, mejorar nuestra representación democrática. El otro reto hacia el exterior es que estos procesos de gestión de conocimiento beneficien a la nación. O sea, nosotros tenemos que aportar en términos, por ejemplo, de la jurisprudencia, en términos, por ejemplo, de lo que se llama el Estado de Derecho, que se ha roto completamente en la universidad. La Facultad de Ciencias Jurídicas, Jurisprudencia y Ciencias Sociales hizo en su momento comunicados que tienen un valor histórico. No hemos dejado de aportar a la universidad. Es poco conocido, pero nos mantenemos en una línea crítica, un sector importante de la universidad. Queremos desde esa línea crítica seguirle aportando a la nación. Ese es nuestro reto hacia el entorno. Sí, bueno, muchísimas gracias, Rafael, por habernos acompañado, haber planteado estas dificultades que está enfrentando la universidad y también plantear cuáles son los principales desafíos. Muchísimas gracias. Gracias a usted también por haber estado con nosotros, pendiente como siempre de la entrevista de YSUCA. Que tenga buen día.